conoceremos por dentro un lugar donde se realizan obras de mucho prestigio y que todo artista quiere formar parte. Además, conoceremos las historias de 3 mujeres que han luchado por conseguir sus objetivos. Aquí comienza Luces en la Ciudad. Nos ha complicado muchísimo la pandemia el poder celebrar todo esto con el público, pero de todas maneras todas las acciones están vinculadas a eso. Si tú miras las razones de los casos de femicidio y de violencia más fuertes, en general son mujeres que quisieron cortar un vínculo afectivo y que el hombre no lo aceptó. Si hay algo que a mí me obsesiona es las emociones humanas, ¿no? El conflicto humano, ese caos interior que todos tenemos, ¿no? Y todo eso para mí está en la mirada. El Sodre fue creado en 1929 como un servicio de difusión radioeléctrica. Con el tiempo fue evolucionando y se crearon distintos cuerpos estables, entre ellos la Orquesta Sinfónica, el Ballet Nacional y la Orquesta Juvenil, entre otros. Su cometido siempre fue difundir el arte nacional a todos los rincones del país. Hoy en día cuenta con una estructura que es elogiada en América Latina. Fuimos hasta sus instalaciones a conocer las salas y a hablar con algunos de los músicos de la orquesta. Vinimos a visitar el Sodre y conocer su funcionamiento. También hablamos con algunos de los músicos quienes nos cuentan cómo se preparan espectáculos en plena pandemia. Estamos aquí en la Sala Fabini y uno ve toda esta estructura maravillosa y uno entra al Sodre y ve un lugar enorme con una estructura gigante que nos gustaría que nos contaras de qué trata, cómo es a grandes rasgos esta gran estructura. Bueno, sí, es el complejo cultural tal vez más grande del país, que combina además una característica muy particular que tiene el Auditorio Nacional, que es ser el único teatro de producción que tiene los talleres de producción en el propio teatro. Eso hace que los 25.000 metros cuadrados que es el edificio tenga una vida muy particular y una dinámica muy intensa, salvo pandemia, bueno. Que hace que en este edificio como que tenemos 3 espacios continuos permanentes de vida y que combina desde la sala de los espectáculos, como en este caso de Fabini, que en un movimiento, en un año normal, carga 1.800 personas por espectáculo, o la sala Balso, que carga hasta 300, o el espacio anfiteatro, que es un espacio performático que puede meter 60 a 100 personas, y que a veces funciona a las 3 simultáneamente. Por otro lado tiene una torre donde están todos los elencos estables del Sodre, que tienen sus salas de ensayo, del ballet, de la orquesta juvenil, el coro nacional, el coro de niños, sus equipos de gestión. O sea, todo eso funciona en una torre de 7, 8 pisos. Y el área industrial que está sobre Avenida Uruguay, que es donde construimos todo lo que pasa arriba del escenario, es decir, desde los vestuarios a las escenografías, pasando por los mantenimientos de maquinaria, luces y demás, todo sucede acá adentro. Entonces, es un complejo que tiene una dinámica increíble y donde en un año normal somos más o menos 700 personas que vivimos diariamente acá adentro. Bueno, Jorge, ¿cómo se vienen preparando para el espectáculo del próximo viernes? Y bueno, preparándonos, reencontrándonos acá dentro del auditorio, por suerte, después de tener varias interrupciones. Y bueno, con muchas ganas. En verdad, en este programa, como son solo vientos, soy el convidado de piedra, digamos, porque soy la única cuerda que integra la instrumentación. Pero bueno, muy ansioso por volver a tocar, digamos, a hacer música todos juntos. ¿Y hace cuánto que estás relacionado a la música? ¿Cómo llegaste tú a este mundo maravilloso? Bueno, la música, mira, no sé, yo con 7, 8 años, no sé por qué, empecé a pedir una guitarra en casa. Se escuchaba mucho canto popular, tango, la Clarín, siempre en casa. Y empecé a estudiar guitarra de chico y después con 13, 14 años me pasé al bajo eléctrico. Me gustaba tocar pan rock, me gustaba tocar de todo un poco.
Empecé a estudiar con el profesor Popo Romano. Sí, claro. Mi gran papá musical, Popo Romano, y me dijo, che, ¿por qué no te pones a tocar el contrabajo? Y en verdad empecé a tocar de grande el contrabajo. Empecé con 19 años. Después de mucha experiencia y después de tocar, música, claro. Ya tocaba en la Tabaré Río Rock Band y en otros lugares también. Ah, bueno, claro. Y ahí y ahí me empecé a meter en esto de la música clásica. Y en verdad, uno dice, bueno, a veces la música tiene géneros, está etiquetada en género, pero la música es una sola. Capaz que las técnicas de interpretación se varían un poco, pero en verdad es lo mismo. Y bueno, me fui metiendo en esto, me hice toda la carrera en la escuela municipal, me fui a estudiar 2 años a Barcelona. Volví, gané el concurso para entrar al Sodre y acá estamos, hace como 15 años más hoy. Aquí en el taller. Aquí es el corazón de la escenografía donde se hace absolutamente todo. Bueno, aquí convive la producción industrial con la artística. Tenemos carpinteros, herreros, diseñadores, pintores. La dirección de la jefatura del taller combina la función de ser especializada en la EMAD, pero además arquitecta, entonces como que la planificación de una escenografía es como una planificación de una casa. O sea, tarde o temprano tenés que pasar a la medida exacta, al peso exacto y al material exacto. No podés cerrarle porque podés tener problemas serios después de montaje en el escenario. Nos ha pasado a veces que hemos traído escenografías del exterior que tienen una lógica de que vos ves en el catálogo determinado peso y después resulta que no está bien hecho ese cálculo. Y no la podés subir con una vara, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso te genera una serie de dificultades operativas muy serias. Por lo tanto, todo el trabajo de diseño, de armado de escenografías tiene que estar catalogado y milimétricamente definido. Y además estábamos viendo que las puertas, por ejemplo, o el montacarga, ascensor, son todas de dimensiones enormes y nos contaban que muchas veces se arman aquí las escenografías y se trasladan directamente armadas. Exacto. Por eso lo alto, la amplitud. Hay una anécdota histórica que cuando se construyó esto, se pidieron asesoramientos a distintos teatros del mundo, entre otros a unos ingenieros o arquitectos argentinos que habían construido ya otros teatros en el planeta, preguntándole por el montacargas. Entonces la anécdota era, bueno, vos imaginate que tenés que hacer la ópera, que tenés que poner un elefante en el escenario, Aida. Sí. ¿Tá? Bueno, si en el montacargas te entra el elefante y lo podés pasar por la puerta, está bien. Eso es esa es la medida. ¿Y hace cuánto que tú estás vinculado a la música? ¿Cómo empezaste? Bueno, yo tengo 21 años y empecé a los 11 en el sistema de orquestas. Bueno, tuve una clase de clarinete, mi hermano es clarinetista también, mi hermano había empezado antes que yo, él empezó a los 8. Y entonces mis abuelos me acercaron a la música porque a ellos siempre les gustó, frecuentaban también los conciertos de las orquestas y bueno, entonces en un principio yo, como tenía el ejemplo de mi hermano, elegí el clarinete, pero después me ofrecieron ir a una clase de oboe, acepté, fui. Y lo cómico de esta anécdota es que mi primer profesor de oboe es mi compañero que va a tocar este programa conmigo. ¿Por qué elegir el oboe, ahí va? ¿Por qué le dirías a otro chiquilín que vaya por él, que se anime? Bueno, primeramente es un instrumento que ojalá que le den más oportunidades porque no es muy común que la gente se incline por el oboe desde un principio, las personas que se interesan en la música. Pero bueno, solo escuchando el sonido creo que ya es algo que lo define muy bien. Y bueno, además de que es un instrumento que es
protagonista en casi todas las obras, las óperas, permanentemente tocamos solos en conjuntos con cantantes, con cosas y bueno, yo cuando empecé mi camino en la música era una persona totalmente distinta a la que soy ahora y creo que parte del cambio en la confianza en uno mismo y todo viene de la música. Si volvemos a la estructura de aquí del Sodre, en donde, como nos decías, 700 personas de lunes a lunes, antes de la pandemia es lo que sucede. Nos encontramos, ¿cómo la definirías, la estructura? La estructura, digamos, el Sodre tiene un consejo directivo, sí, que es un organismo político de designación del Ministerio de Educación y Cultura. Y luego tenemos una estructura de direcciones, sí, que tiene, por un lado, lo que son las direcciones artísticas de los elencos estables, ajá, y por otro lado, las direcciones de los auditorios, que es donde conviven y realizan sus actividades los elencos estables. Fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente. En el caso del Auditorio Nacional, en mi caso me toca la dirección ejecutiva, es decir, de mí dependen todos los equipos transversales para procurar hacer todo lo que quieren hacer los elencos estables. ¡Qué trabajo! Por lo tanto, hay un trabajo organizacional muy fuerte que genera, bueno, tenemos un equipo de coordinación de gestión que son los que soportan a todos los demás equipos que hacen que las cosas sucedan, ni más ni menos. El corno, porque vos decís que acá este instrumento se llama corno, pero en España... En España le dicen trompa. Le dicen trompa. ¿Y a qué edad aprendiste a tocar este instrumento? Yo empecé en el conservatorio a la edad de los 11 años y fue de casualidad porque yo en verdad había elegido percusión, pero no había cupos y me dieron la opción de varios instrumentos y entre ellos dije, bueno, vamos a probar con el corno y a ver qué tal. Y nada, empecé y luego ya se hizo parte de mí y ya la verdad no lo cambiaría. Nos decías que sos española, que hace 4 años que llegaste aquí en Uruguay. ¿Y cómo te trató nuestro país? La verdad es que fue excepcional. O sea, yo desde el primer momento que llegué me invitaron a tocar con la orquesta y ya enseguida fui a migraciones y demás con una nota de la orquesta. Y de ahí ya me mandaron para incluso hacerme la cédula. Toda la documentación. Toda la documentación. Y cosa que en España, por ejemplo, eso no pasa. No sucede. O sea, un extranjero que quiera hacerse los papeles de una... Muy difícil. No. Imposible. No. Siempre te piden la visa. Sí, sí. Sin embargo, yo acá fui súper bien recibida desde el primer momento en todos los aspectos. Y nada, la verdad es que muy agradecida. Y aquí estamos en otro lugar de este maravilloso Sodre. Sí, en el edificio donde funcionan todos los elencos tenemos en total 11 salas de ensayo que además se agregan hace poquito, bueno, en el correr del año pasado se incorporó al edificio la orquesta juvenil también, que están en los subsuelos de la sala Balso, que ahí hay 8 salas más, por lo tanto hay un complejo de salas de ensayo que le permite a los elencos
abordar desde las preparaciones previas, clases o ensayos de pequeño formato hasta las puestas casi que en escena de lo que va a suceder en el escenario. Tenemos en el 6º piso las 2 salas de los coros, que pueden entrar hasta 100 coreutas, por ejemplo, en una de ellas. En este caso las 2 salas del ballet, que una de ellas es tamaño del escenario, en el 2º piso el tamaño de la orquesta también puede generar el mismo espacio que en el propio escenario, ¿no? Y eso es importante también, hablábamos, porque también ayuda a lo que es vestuario, utilería, exacto, a la hora de hacer las pruebas antes de trasladar al escenario. Exacto, sí, ahí vamos ganando tiempo, porque en definitiva el escenario no solamente vive de los espectáculos del Sodre, tiene una dinámica que también nosotros, dentro de lo que es el financiamiento global del fideicomiso y particularmente el auditorio, tenemos que complementar el ingreso que el Estado nos da como presupuesto permanente, pero lo tenemos que complementar con ingresos genuinos. Esto va de la mano de la venta de tickets o de los arriendos que nosotros vamos a hacer a privados, patrocinios, etcétera, 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 todo lo que se nos ocurra. Claro. Entonces, tenemos que sacar el jugo al escenario lo más que podemos. Por lo tanto, las salas de ensayo se transforman en una lógica de funcionamiento que nos permite llegar hasta el máximo posible de puesta en escena, hasta que definitivamente pasan al montaje en escenario, como en el caso del ballet o las óperas. Sabemos que esto es un paso a paso y eso es lo que la pandemia nos ha enseñado en todo este largo tiempo. Pero imagino que ustedes ya están trabajando para lo que vendrá. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en un par de meses? ¿O qué es lo que queremos? ¿Para qué se está trabajando? ¿Para qué encontrarnos? Bueno, se imaginarán que la reconfiguración del calendario es una materia casi que diaria. Y es un dolor de cabeza, porque en definitiva eso hace a que tengamos que tener una multiplicidad de variables. La sanitaria, en primer lugar, porque es lo que corresponde y es lo que debemos hacer para cuidar al espectador y a los artistas. En segundo lugar, los contenidos, o sea, qué contenidos, dado el contexto, queremos brindarles al espectador, porque me parece que también hay que pensar mucho de quien se anime a salir a ver un espectáculo, ¿qué le ofreces? Claro. Y a su vez lo que significa la mirada estética y artística. Entonces ahí vamos a tener en el segundo semestre algunas cosas nuevas. Por ejemplo, Mago de Oz, que es una obra que va a traer el ballet, que se trae en los derechos de Australia, que es nueva, la compramos, la tenemos en Uruguay y la vamos a montar para el segundo semestre. María de Buenos Aires, la opereta de Piazzolla en el marco del centenario de Piazzolla, con producción genuina también, todo hecho en los talleres del auditorio. Y bueno, una multiplicidad de conciertos y puestas en escenas de West Side Story, que ojalá funcione y que podamos hacerla, que también es una innovación en el Sodre hacer un musical. Y los conciertos habituales de cada uno de los elencos, que ni más ni menos estamos en las celebraciones de los 90 años de la Sodre y los 10 años de la Orquesta Juvenil, integrantes dentro del Sodre. Entonces, nos ha complicado muchísimo la pandemia el poder celebrar todo esto con el público, pero de todas maneras todas las acciones están vinculadas a eso y esperamos que ojalá en breve podamos tener en las salas del auditorio a todo el público que, debo reconocer, nos ha seguido igual en los conciertos y en las actividades hechas para televisión o en actividades en redes, así que no queda más que agradecer al público que es muy fiel a todo el Sodre en sus puestas en escena. Y ahora te agradecemos nosotros por esta recorrida y por estas explicaciones tan claras de todo lo que aquí funciona. Muchísimas gracias, Gonzalo. Por favor, encantado, y es buenísimo que la audiencia conozca el interior de qué pasa dentro de un teatro de producción. Muchísimas gracias. Siempre se define como feminista. Trabajó muchos años como periodista y hoy en día es la directora de InMujeres. Hablamos de Mónica Botero, que hoy dirige este instituto dedicado a las políticas estatales de género hacia las mujeres. Conversamos con ella sobre los avances de los derechos de la mujer en Uruguay, la violencia de género en pandemia y cómo ha cambiado el rol de la mujer en la sociedad.
El Instituto Nacional de las Mujeres es una dirección nacional del Ministerio de Desarrollo Social. Es el organismo que desde el gobierno establece las políticas de género de todo el Estado. Yo presido el Consejo Nacional de Género, que integran todos los ministerios, Sociedad Civil, Universidad de la República, Congreso de Intendentes, Poder Judicial, y presidimos también el Consejo Consultivo de Violencia de Género, donde están todas las entidades públicas y ONGs vinculadas a temas de violencia de género. Y también presidimos el Consejo Nacional de Trata. Por lo tanto, eso implica que tengamos que tener un diálogo y somos una referencia en temas de género para todas las políticas públicas. El avance en el reclamo por los derechos de las mujeres es un proceso histórico que yo diría que empezó con la Revolución Francesa. Allí fue cuando de verdad el feminismo nació a fines del siglo XVIII. Si vos mirás la historia, no es nada, son 2 siglos y poquito. Llegó por lo menos casi más de 100 años lograr que las mujeres pudieran votar. Y ahí estaba centrada la mayoría de los reclamos, en adquirir derechos como ciudadanas mínimos. Pero en este país, por ejemplo, hasta los años 40, bastante avanzados los años 40, que no es tanto, son menos de 80 años, las mujeres no eran consideradas mayores de edad, no eran titulares de la patria potestad, no podían heredar, incluso no podían ser votadas. A partir de la reconstrucción democrática en el 85, los grupos de mujeres, tanto en el ámbito académico como mujeres políticas, como periodistas, entre las que me contaba porque soy política hace 2 años nomás, a partir de ahí es como que la velocidad se acrecentó. A medida que las mujeres se incorporaron masivamente en el mercado de trabajo, esto fue hace menos de 40 años, empezó un proceso que se hizo decididamente masivo, porque estábamos viendo muy descarnadamente cómo la igualdad sustantiva no se concretaba y no se concreta hoy en un montón de aspectos. Y a partir de eso también se empezó a hacer evidente la situación de violencia por sometimiento que muchas mujeres tienen. Nosotros no tenemos atención directa a la población. Lo que hacemos es trabajar con las demás instituciones del Estado para generar una mayor igualdad tanto en funcionarias y funcionarios del Estado como en usuarios de los servicios. Pero no damos atención directa, salvo en violencia de género, que es en el único área de mujeres donde sí atendemos a la población. Allí lo que tenemos es un 0800 4141 para consultas. Nosotros no atendemos emergencias. Las emergencias, si es por un tema de salud, es con salud pública, y si no es con la policía, con el 911. Lo que nosotros hacemos es una escucha y una atención y un asesoramiento psicológico, social y legal a mujeres en situación de violencia. Esto es, muchas mujeres, la inmensa mayoría, no son mujeres que requieran atención médica o que estén dispuestas a hacer una denuncia a la policía. Porque si lo hacen, después, ¿qué? La mayoría son mujeres que no trabajan fuera de su casa o que no tienen independencia económica, que están en una situación psíquica en que no se pueden hacer cargo de sus hijos o no tienen una vivienda a donde ir. Entonces, la respuesta está en los servicios nuestros, consultan por teléfono y se les da
una cita y donde hay una profesional, una especialista que la va a asesorar sobre sus derechos, sobre cómo puede hacer la denuncia. Si no quiere hacer la denuncia, la ayuda a poder generar una situación que le permita hacer una denuncia. Si tiene un riesgo de vida inminente, se ingresa a las casas que nosotros tenemos o a los hoteles donde podemos dar protección. A veces es por orden de juez, otras veces es por iniciativa de la propia persona que se siente en peligro, llama y se la atiende de manera urgente. En la mayoría de los casos de femicidio, la mujer no había percibido hasta dónde estaba en riesgo de vida y su entorno tampoco era consciente del riesgo que corría esa mujer. Decían, bueno, nadie pensó que la iba a matar, era el padre de sus hijos o era un hombre que la quería mucho, había un vínculo afectivo, ¿cómo la iba a matar? Y nosotros lo que queremos decir es, sí, puede suceder. Muchas veces el victimario genera una manipulación que hace que esa mujer se convenza de que se merece lo que le pasa, creen que es natural y que en realidad la culpa de lo que sucede la tiene ella, y hay una serie de situaciones que hacen que las mujeres no perciban que están en riesgo su vida o su integridad o la de sus hijos. Si sienten que están en peligro, pidan ayuda porque la ayuda les puede salvar la vida. Si tú miras cuáles son los casos, las razones de los casos de femicidio y de violencia, de lesiones por violencia más fuertes, en general son mujeres que quisieron cortar un vínculo afectivo y que el hombre no lo aceptó. En general esto no tiene que ver con lo romántico ni mucho menos, sino con un vínculo de poder que se establece en las parejas, donde hay uno que es el que manda y el que domina, y porque además culturalmente está formado para que eso sea así, y también las mujeres estamos formadas para que eso sea así. Hay alguien que cree que puede disponer de tu vida y que cree que tú tenés que hacer lo que él dice, o ella. Los casos de mujeres son absolutamente menores, mínimos, pero los hay. La violencia de género es una expresión extrema de una reivindicación de igualdad. Y eso es a lo que después se ha ido sumando la legislación y, por supuesto, que la sociedad civil ha hecho un papel fundamental en que todo esto se vea, se masifique, se multiplique y se comprenda. Estos son procesos culturales, toda una cultura construida durante 5.000 años de historia de civilización judeocristiana, no se puede desmontar así nomás. De hecho, creo que lo hicimos muy rápido. No puede haber cambios legales si no hay un respaldo de la ciudadanía y si la ciudadanía no integra esos cambios. No tiene mucho sentido porque además creo que lo ves en las redes, se ridiculiza porque no se comprende, porque creo que falta mucha información. Instrumentar estos cambios implica hablar mucho, implica generar cultura, generar imágenes, generar publicidad, contenidos periodísticos. Y por supuesto, nosotros todos somos hijos de una cultura patriarcal, hombres y mujeres. De todas maneras, yo no diría que Uruguay es el más machista de los países de América Latina, precisamente, más allá de que hay muchas cosas por hacer todavía, ¿no? Sobre todo en materia de corresponsabilidad en las parejas. La falta de corresponsabilidad en los cuidados implica para las mujeres desventajas a la hora de competir en el mercado laboral. De hecho, las mujeres tenemos de un 9 y pico % de desocupación, a las mujeres las afecta más de un 12% y los hombres andan en el 7 y algo.
En los ingresos lo mismo, la brecha salarial anda entre el 15 y el 20%, incluso un poco más del 20% en algunos casos. Acá, con una amiga feminista que hoy es la vicepresidenta de la República, decimos siempre, ella dice que no es feminista, dejala que se case y tenga hijos y vas a ver. Porque ahí es donde se pone en el tapete muy claro las desigualdades, ¿no? Tanto en el acceso a cargos en el mercado laboral como en la propia casa. Y todavía queda mucho por conquistar, teniendo en cuenta que las mujeres somos menos del 30% de los legisladores y legisladoras, y nadie puede decir que no estemos capacitadas porque somos casi el 70% de los egresados universitarios y posgraduados. Y bueno, eso es algo que hay que modificar, y que no se modifica solo con leyes o con presupuestos, se modifica también con un cambio cultural. Perla es una mujer que nació con una misión en la vida: ayudar al prójimo. De joven tomó su mochila y se fue a vivir al Amazonas como misionera para ayudar y educar a los niños más vulnerables. Ahora, con un largo camino recorrido y de vuelta en Uruguay, nos cuenta sus anécdotas y cómo sigue ayudando a la gente, pero desde otro lugar. Nací acá en Montevideo en el año 1952, así que soy casi septuagenaria. Escuché de un misionero que estuvo en el Amazonas, nos contaba a los jóvenes de sus vivencias, y yo pensaba, qué lindo, me encantaría algún día poder estar en el lugar que Alberto nos estaba contando. Y se dio la oportunidad de poder visitar aquel lugar que tanto anhelé conocer. Así que con mis 22 años y un entorno que, si bien sabía que estaba dando los pasos correctos, veía medio como un disparate que una chiquilina, estamos hablando casi 50 años atrás, se fuera así. Entonces, viste, fue un poco luchar con el consejo de los mayores y el deseo mío. Así que me fui para San Pablo, y de allí, con un misionero experimentado, viajamos hacia el norte, porque Ipilluna, que era el pueblito en el que estuve, de unos 600 habitantes, estaba sobre el río Amazonas, al norte de Brasil, y estaba cerca de la frontera con Perú. Llegamos a Ipilluna. Cuando vi ese lugar, era tal cual me lo había imaginado. Y así era, un pueblito chico, 600 habitantes, gente nativa. Entonces fui a trabajar con niños y adolescentes, tal vez señoras, es decir, como si fuera a presentar, pero básicamente el público objetivo iba a ser la niñez. Entonces llegó ahí, habían un matrimonio misionero con sus 2 hijos que se iban a otro lugar, y entonces quedaba yo en esa actividad que hacía la señora con los niños, y ahí me rodeé de cantidad de ellos. Era la persona, como que para ellos
era todo un misterio a ver quién era esa persona que venía de un lugar tan lejos. Entonces me tocaban el pelo, la ropa, querían de alguna forma como palpar a ver quién era, ¿no? Y desarrollamos un vínculo muy unido. Eran niños muy inteligentes, con una memoria prodigiosa. Eso me llamaba mucho la atención. Tal vez la falta de lectura hacía que desarrollaran su capacidad de memoria, ¿no? Entonces, era un placer trabajar con esos chiquilines. Y bueno, hicimos más que, yo te digo, trabajar con ellos, hicimos una amistad. Era la tía Perla, al final, para ellos, ¿no? Hablando de los niños, uno me regaló un revólver que él talló en madera. Yo eso lo tengo guardado. Pasaron los años, yo estaba en Piriápolis descansando, recibí un llamado que Samuel Farías quería verme. Samuel Farías, verme, viste, en el Amazonas, yo no entendía un pepino. Bueno, había ido a un congreso en Buenos Aires y sabiendo que estábamos tan cerca, quiso pasar a saludarme ya de adulto. Entonces, cuando le mostré el revólver, te podrás dar cuenta la emoción de él. Bueno, fue un reencuentro de eso que vos decís. Era como la frutillita que faltaba de todo ese muchacho, que era un niño desnutrido, con pancita, y viste todo. Pudo estudiar. Actualmente es alcalde de esa localidad y es misionero que supervisa gran parte de las iglesias de esa misión en Amazonas. Entonces, yo qué sé, son cosas muy gratificantes, para mí muy gratificantes. Si no me hubiera enterado, yo nunca pensaba, ay, fue en vano, pero enterarte te da mucha alegría, ¿no? El tiempo ahora sobraba un poco. ¿Y qué iba a hacer? ¿Viste? No quería ser de esas viejas mirando el techo o que están pendientes del dolor de acá. Y gracias a Dios, con salud, con ganas de hacer y las posibilidades de hacerlo, a pedido, con consejos de amigos, de mi hermano, y ponete a cocinar si a vos te gusta. Y siempre me gustó. Y además era un cable a tierra, ¿tá? Entonces, uní todo eso y dije, está bien, me voy a poner a cocinar. Y hace 2 navidades atrás, en este edificio habrá unos 50 y pico de apartamentos, hice budín y pan dulce. Corté rodajas, armé bolsitas que puse té, café, un trocito de cada cosa y dejé en cada apartamento con mis datos, que si querían y les había gustado me encargaran. Vendí algunos y pensé, qué bueno está esto, ¿no? De hacer los cálculos, empleas la cabeza, empleas la creatividad, tu tiempo, te sentís útil, que a otro le gusta. Entonces me dijeron los jóvenes, abrite un Instagram y ofrecelo. Bueno, me ayudaron y en ese Instagram fui subiendo fotos de las cosas que elaboro en fechas especiales, Navidad, por ejemplo, San Valentín, Día del Niño, el abuelo, el padre, la madre, del maestro, la secretaria, etc. Como que largo ediciones especiales de algo rico
con tiempo empecé a hacer todo. Yo misma hice el papel picado para poner en las cajas, pompones y ramitas para adornar. Bueno, las compras, tengo supermercado en el frente y una casa de granos y esas cosas, entonces ya me conocen cuando voy y saco harina y azúcares porque se viene algo. Y empecé a hacer esas cosas. Es una mujer muy conocida por estar en los medios desde hace años, pero no muchos conocen su faceta artística. Victoria Rodríguez siempre sintió pasión por la pintura, pero desarrolló esta habilidad cuando transitaba su primer embarazo. Desde ese momento ha sentido la necesidad de crear y sus obras se destacan por ser rostros humanos bien detallados, donde las miradas nos transmiten mucho. El arte, la sensibilidad por el arte debe correr en las venas de la familia, porque no sé qué tanto para atrás, pero te puedo hablar de mis abuelos, por ejemplo, por el lado paterno. Él, poeta, ella, cantante de cámara, pianista. Se supone que por allí pasa, ¿no? Mi padre toca la guitarra, cantaba como los dioses, tenía su propio grupo además. Y bueno, yo creo que el arte es uno que tiene distintas formas de expresarse: canto, instrumentos, artes plásticas, hasta la comunicación, la escritura, ¿no? Me parece que todo forma parte de lo mismo, de sensibilidad artística para poder de alguna manera traducir a través del medio que sea tu percepción del universo, ¿no? A veces con un sentido puntual, a veces desde el caos, pero sacarlo al fin. Te puedo repetir lo que dijeron quienes fueron a mi primera exposición, con mucha fuerza expresionista, entre lo figurativo y lo abstracto. Te repito lo que decían porque definir uno mismo lo que hace, como no tengo una escuela puntual de yo trabajo en abstracto o yo trabajo en figurativo, sino que más bien fusiono bastante, porque me parece que atarse en la creación no está bueno, mi forma de verlo, ¿no? Entonces estoy en eso, estoy desarrollando, experimentando. Lo que pasa que en parte también por mi trabajo en los medios de comunicación termino teniendo una visibilidad pública en las artes también, pero me parece que todavía me falta mucho. Si hay algo que a mí me obsesiona es las emociones humanas, ¿no? El conflicto humano, ese caos interior que todos tenemos, ¿no? Hay algunos más bendecidos que son más llanos, más simples y tal, van felices por la vida, pero en realidad el ser humano es bastante más complejo que eso, ¿no? Y todo eso para mí está en la mirada. Ese cliché de que los ojos son el espejo del alma, bueno, para mí, entonces por eso es la mirada lo que más me lleva a plasmar, a dibujar,
y lo que más tiempo me lleva también, ¿no? Porque las miradas es una rayita más para acá y es un estado de ánimo diferente. Yo no soy realista, para nada. Para eso sácate una foto. Entonces, me doy las licencias de ser más expresionista justamente, ¿no? El gran tema es que yo solía usar la noche para pintar. Una vez que acostaba a los chicos, terminaba, les daba a comer, terminaba la casa se quedaba en silencio. Ahí yo me entendía de maravillas con la noche, fumando además. Podía pasar horas, hasta la madrugada, o hasta despertarme. ¿Sabes lo que llegaba a hacer? Antes de que sonara el despertador y tuviera que despertar a los chicos, me ponía el pijama para que no me rezongaran de que había estado despierta toda la noche. Entonces me ponía el pijama, hacía, chicos, es hora de levantarse, ¿entendés? Y había pasado toda la noche pintando. Una forma un poco bohemia, me parece, de vivir, pero iba muy bien conmigo, o sea, yo me sentía muy bien. Pero opté por dejar el cigarrillo. Y eso me ha llevado a un desajuste enorme en muchas áreas, al punto que me llevó muchos meses volver a agarrar un pincel. Muchos meses. Estaba tan pegado, tan asociado. Y bueno, ahora retomé. Y claro, ya no me animo a quedarme a trasnochar porque extraño al otro. Entonces trato de pintar durante el día. Me estoy como redistribuyendo los horarios y como carezco de administración, como te decía, por ejemplo, de administrar el tiempo, sigo a los ponchazos. Es un poco la historia de mi vida. Ella fue la primera y por ahora la única expo individual que hice. Enorme, 20 y pico piezas, además, y grandes. Claro, habían pasado años donde pintaba y acumulaba y acumulaba. Y además nunca me decidí a exponer por aquello de qué valor tiene, para qué, ¿no? Y por más que algunos colegas me dan para adelante, ¿viste? Es algo interno, cuando sentís que, bueno, esto sí está bueno que lo comparta. Hice ese clic interno y bueno, me animé a hacer esa exposición que era sobre el universo femenino, que de alguna manera es lo que más hasta el día de hoy me sigue convocando, ¿no? Por los claroscuros que justamente conviven en las personas en general, pero conozco de la mujer. Y de eso versó esa muestra, que fue en el Palacio Santos. Bueno, ahora estoy probando técnicas nuevas, siempre un poco con la mujer como excusa. Me gusta que sea menos evidente. Uno me decía, ¿qué pasó? ¿Te arrepentiste y lo manchaste? No, capas. Me gusta que haya capas, que no sea lo que ves, lo que hay, que haya más cosas. Y eso depende muchísimo de todo lo que aporte el que la mira, ¿no? La obra. Entonces estoy trabajando con eso, probando con eso. Es ponerte de moda. Es terrible, pero es así, es ponerte de moda. Son contados con los dedos de la mano las personas que realmente entienden de arte y apuestan a tener una colección particular, digna de, bueno, no sé, lo que fuera el día de mañana, ¿no? El resto, pero no pasa en Uruguay, pasa en el mundo entero. Se mueve a puro esnovismo. Alguien decide que lo que hace fulano, que pueden ser 3 rayas, vale oro,
y es lo máximo, y además le desarrollan una argumentación intelectual detrás de las 3 rayas, como para que además esas 3 rayas sean la verdad revelada de los tiempos, ¿entendés? Y los otros millonarios que le acompañan quieren tener uno. Y ahí ya instalaste en Christie's, en Sotheby's, ¿entendés? Ya instalaste el nuevo genio de la pintura del siglo XXI. Esto que te acabo de decir está muy caricaturizado, ¿no? Pero de alguna manera pasa bastante así. Creo que acá los artistas venden poco en general, ¿tá? Pero que son contados los que pueden darse el lujo de vivir de su arte. A mí para eso me falta mucho. Ojalá pudiera, ¿no? Ojalá el día de mañana pudiera, pero por ahora, con toda humildad, reconozco que estoy en la etapa de desarrollo y crecimiento. Me falta mucho todavía. Si en el camino hay obras que le llegan al alma a las personas y me las van comprando, fantástico, bienvenidas sean. Conocimos uno de los teatros más grandes del Uruguay y cómo es su funcionamiento. La calidad de los técnicos y artistas uruguayos no deja de sorprendernos y nos hace sentir orgullosos del trabajo en equipo que realizan. Conocimos también a 3 mujeres que con lucha y entusiasmo han logrado todo lo que se han propuesto. Si hay algo que aprendimos es que nuestro género no nos debe impedir nada y que todos tenemos los mismos derechos para lograr nuestros objetivos. Hay que seguir avanzando como sociedad para romper ciertas barreras y que la igualdad siempre sea nuestro motivo de lucha.